Soy Daniel Córdoba Mendiola y estoy aquí para hablar del libro que acabo de publicar, llamado El mundo en 25 miradas, los paseos urbanos de un cazador de tendencias, que se acaba de publicar por la editorial Libros de Vanguardia. Y que nada, que espero que os guste. A ver, un cazador de tendencias es una profesión, es una función profesional en la que básicamente lo que hacemos es buscar cuáles son las tendencias, cuáles son los impactos, cuáles son las modas, cuáles son aquellos cambios en los comportamientos que afectan a la manera pues cómo compramos, cómo hablamos, cómo vestimos, dónde viajamos y demás. Sí, yo creo que sí, cuando mi padre estuvo en Estados Unidos en el año 78 y me trajo como regalo de su viaje pues una especie de catálogo, un folleto del parque Disney, que él volvió emocionado y él se pensó que esto seguro que me debió traer además pues peluches, me debió traer, pero yo de todo eso no me acuerdo, o sea, de lo único que me acuerdo es de ese maravilloso catálogo al cual yo me aferré y iba durmiendo con él, buscando referencias, leyéndomelo, sabía de memoria, y esto un poco lo que me provocó era, a diferencia de lo que yo creo que quería, lo que yo creo que le iba a provocar a mi padre, o lo que mi padre esperaba que eso me iba a provocar, que es pues que me gustaran pues las películas de Disney y tal, a mí lo que me provocó era la ansia de saber qué es lo que había detrás, es decir, qué es lo que había justamente en un espacio como un parque Disney, que es un espacio prefabricado, o sea, que es un espacio absolutamente ficticio, o sea, es un no lugar, como diría Marc Augé, y la idea de cómo se había construido esto, ¿no? ¿Qué había ahí detrás, ¿no? Desde cuáles eran los referentes, por qué la gente se lo pasaba tan bien, y sobre todo porque la gente se gastaba tanto dinero, porque yo el recuerdo que tengo del parque cuando por fin pude ir con 13 o 14 años es que mi madre y mi padre no me dejaban gastar nada, o sea, porque decía que todo era carísimo. Entonces la idea de qué era lo que había ahí que hacía que la gente pues se lo pasara tan bien y demás. De ahí salió de un tema pues estrictamente de un parque temático, de un espacio como muy cerrado y con unas barreras como muy marcadas, a intentar entender por qué la gente miraba las ciudades y los espacios urbanos de maneras diferentes, porque yo por temas pues, familiares me tocaba viajar mucho y pues, paseaba por grandes ciudades europeas, mis padres pues viajaban mucho y tuve la suerte de que me llevaban con ellos, y la sensación de que mi idea de estas grandes ciudades no se parecía en nada a la idea o a los recuerdos que tenían mis amigos, mis compañeros del colegio y demás, y desde siempre ha habido esta inquietud de explorar no únicamente qué era lo que había en la ciudad, sino de qué manera se podía mirar la ciudad y darse cuenta de que al final las guías, pues que pretenden ser como muy objetivas y que quieren darte como decálogos y listas y numerarlo y ponerle rankings y tal, pues estaban un poco, no sé si obsoletas, pero se habían quedado algo de modé, ¿no? Y que lo que creía que era interesante y que podía ser relevante, y de ahí la idea de traducir esta inquietud en un libro, era celebrar justamente la subjetividad. O sea, era celebrar justamente aquello que a ti te provoca cuando miras y cuando te paseas por una ciudad o por diferentes espacios urbanos. De hecho, son 150 ciudades que he tenido ocasión de pasear y de analizar profesionalmente durante los últimos 10 años. De ahí fue intentar seleccionar aquellas 25 que yo creía que, sin obviar y sin olvidarnos nunca de la subjetividad, o sea, de que lo realmente importante y lo que vertebra y lo que guía este libro es celebrar pues, la mirada subjetiva y cómo cada uno pues, mira de manera diferente el espacio urbano, aquellas 25 que yo creía que ilustraban mejor 25 maneras diferentes de ver el mundo, ¿no? Que en algunos casos es una mirada pues, más preparada, en otros casos es una mirada, pues a lo mejor le pides la mirada a otro, ¿no? Alquilas la mirada de alguien que ha paseado esa ciudad de una manera muy singular, y de estas 150 pues cuáles eran las 25 que yo consideraba que podrían ser más interesantes, en un alarde otra vez de subjetividad, o sea, en un alarde de celebrar justamente el criterio subjetivo y que no es ni más válido ni menos válido que el de otro, pero que simplemente era con el que yo creía que podría ser más interesante. De hecho, en esta voluntad de celebrar en el libro la subjetividad, lo que ha pasado es que algunas de las recomendaciones o algunas de las miradas que aparecen en el libro, pues sí son quizá más comunes, ¿no? Porque hacen referencia pues, a monumentos o a espacios o a museos o a bares o a restaurantes que podemos conocer, pero al final lo que guiaba un poco este libro y lo que desde el inicio intenté hacer era alejarme lo más posible de las guías que pretenden ser objetivas y que intentan darte este decálogo y trabajar una mirada muy subjetiva y una mirada muy, muy personal. Sí que es verdad que hay gente que le puede ayudar, si no ha estado nunca en algunas de las 25 ciudades que aparecen en el libro, les puede ayudar un poco pues, a definir su mirada o a encontrar aquellos espacios que pueden ser más singulares o que desde la visión de un analista de tendencias pues, pueden ser más representativos porque significan determinadas cosas que hacen que esa evidencia pues, sea consecuencia de algo mucho más grande que pues, te permite tomar esta temperatura de lo contemporáneo, te permite ver el entorno de una manera diferente.
y en algunas otras ciudades quizá más, que no sé si todos hemos viajado, pero que posiblemente están más cerca, ¿no?, de un tiro de avión de estos de fin de semana o de un tiro de tren así de fin de semana, pues un París, un Londres y demás, era justamente celebrar lo que se escapa de los tradicionales imaginarios, ¿no? En el París que sale en el libro, pues no hay ninguna Torre Eiffel, y en el Londres que aparece en el libro, pues tampoco está el Big Ben y tampoco está la Torre de Londres y demás. No porque no sean interesantes, porque lo son, y yo he estado en todos ellos y son maravillosos y son parte de esta, pues a lo mejor esta primera visita o de este turismo más de representación, ¿no? Este turismo de veo en una guía lo que tengo que ver en esa ciudad y cuando he visto todo eso ya me puedo ir. Entonces la idea era escaparse un poco de ahí. Todos esos sitios son maravillosos, pero a lo mejor se puede completar la visita con propuestas menos obvias o con propuestas que a lo mejor te inspiran a ti para, pues en esa ciudad o en otra, investigar cosas que a lo mejor te llaman a ti más la atención y se escapan pues del típico restaurante, monumento, museo, parque, jardín o lo que sea, que está más en lo que todos en teoría nos han dicho que tenemos que hacer cuando nos vamos de viaje. De hecho, la facilidad que he tenido a conocer pues estas 150 ciudades, de las cuales 25 están en el libro, pero que surgen de esta ambición por mi parte de decir, bueno, si tengo que intentar entender qué es lo que está pasando en el entorno en el que me muevo, pues esto no se saca de una red social o mirándolo por internet. O sea, físicamente tienes que pasearte y tienes que estar en estas ciudades. Yo empecé diciendo 10 ciudades al año durante 10 años, que tendrían que haber sido 100 ciudades, pero le acabé pillando el gustillo y han acabado siendo 150. He tenido la gran suerte en este caso de que mi trabajo y mis inquietudes personales iban muy juntas. Es decir, yo soy de esas personas quizá en esto que me cuesta pues a veces separar, porque cuando a veces estoy en una ciudad digo, a ver, aquí exactamente he venido porque tengo un tema profesional, porque tengo que investigar algo, porque tengo que entrevistar a alguien o porque tengo que ver alguna realidad que es como muy singular o muy particular, pero se me acaba mezclando con los temas personales, con lo que al final tengo la gran suerte de que el trabajo pues me financia las inquietudes. El concepto de gran ciudad normalmente se suele asociar a un tema casi demográfico, ¿no? Es decir, una gran ciudad es aquella que tiene pues, muchos millones de habitantes y demás. Desde mi experiencia, lo que convierte lo que hace una gran ciudad no es una ciudad grande, sino una ciudad singular. Es decir, a una ciudad que cultiva la singularidad de manera objetiva o de manera subjetiva, de manera azarosa, de manera absolutamente consciente, pero que claramente tiene una propuesta, ya sea a nivel social, cultural, estética, que se escapa de lo convencional. Es decir, que es aquello que no lo puedes encontrar en ningún otro sitio, ¿no? En estas ciudades grandes, pues a veces es más fácil poderlo encontrar porque estamos más acostumbrados a que en estas grandes metrópolis estén llenas pues, de barrios o de propuestas o de pues, no sé, o de espacios particulares muy limitados. En ciudades más pequeñas, mi experiencia es que la singularidad, la excepcionalidad, está mucho más presente, es decir, es mucho más así. Y corremos el riesgo a veces de no verla, ¿no? Porque, por ejemplo, vas a Venecia, una ciudad que si la miras con ojos de analista de tendencias es como un parque temático, ¿no? Porque tú entras ahí y te van guiando casi a dónde tienes que llegar, de qué manera tienes que moverte. Cuando llegas a la Piazza San Marcos es como si llegaras al Castillo de la Bella Durmiente, o sea, tiene este punto absolutamente coreografiado y este punto muy guionizado y muy tematizado. Cuando sales de esta ruta más habitual, que es maravillosa y que hay que hacerla, pero cuando sales de esta ruta más habitual es cuando te encuentras estas singularidades, ¿no? Y cuando te encuentras estas excepcionalidades, ¿no? Es decir, paseando por Venecia, por ejemplo, pues te vas al Palacio de Pei Guggenheim, por ejemplo, donde está la colección de la heredera de la familia Guggenheim y demás, que está en su antiguo palacio donde ella residía, y es que primero eso no le pega nada a Venecia, es decir, es una colección de arte moderno y contemporáneo, absolutamente subjetivo, no hecho con ningún criterio academicista, sino que Pei Guggenheim compraba los cuadros que a ella le gustaba en función de los artistas que a ella le caían bien o con los cuales pues, se relacionaba de manera más o menos directa. Esto para mí es lo que hace esta singularidad, ¿no? Lo que construye esta excepcionalidad, que en un espacio como una ciudad como Venecia, ¿no? Que te vende la decadencia, o sea, que una decadencia maravillosa, desde un punto de vista estético casi rozando el sublime, o sea, que te vende te puedas encontrar cosas como muy friccionadas, muy singulares y tremendamente excepcionales. A mí lo que me pasa es que me cuesta mucho encontrar una ciudad que no me sorprenda.
Es decir, sí que es verdad que hay ciudades que tienen un imaginario muy claro, ¿no? Es decir, pues París tiene un imaginario clarísimo, Londres tiene un imaginario, además lo han ordeñado en películas, series, libros, música. Entonces construye un imaginario que cuando tú llegas allí, pues a lo mejor está o a lo mejor no está. Pero a mí me cuesta muchísimo encontrar ciudades que no me gusten. O sea, hay pocas ciudades que llegue ahí y diga, esto no responde a lo que yo me había imaginado o no tal. Porque al final, quizá por una deformación profesional, es decir, le acabamos encontrando siempre aspectos o personas o colectivos o barrios o calles o propuestas comerciales, propuestas culturales que no te las imaginas en ningún otro sitio, ¿no? Te pongo un ejemplo, hace un par de años, casi por accidente, acabé en Zagreb, ¿vale? Y era una ciudad, yo cuando llegué ahí pensé, ¿y esto? ¿Y aquí qué hay que ver? ¿No? Y además no me había preparado nada el viaje, no tenía ninguna referencia, no había consultado nada, no había hablado con nadie, y aparecé ahí, ¿no? Y de repente, paseando por la ciudad de Zagreb, empiezas a ver cosas que te las imaginas, a lo mejor en alguna otra ciudad, pero ahí son muy diferentes, a propuestas culturales que no tienen nada que ver con lo que a priori te podrías haber imaginado que podrías encontrar en esa ciudad. Entonces ya te digo, da igual, o sea, la ciudad al final es la mirada de este Flaner, la mirada que intento un poco recuperar en este libro, es pasea, déjate sorprender, que no te dé miedo ser subjetivo, ¿no? Y emitir un juicio de gusto, ¿no? Que no te importe, estamos muy acostumbrados a emitir juicios de valor, ¿no? Pues no pasa nada, emite un juicio de gusto, di qué es lo que te parece, qué es lo que te gusta y déjate sorprender. Y si esta es la actitud, mi experiencia es que cuesta mucho encontrar una ciudad que no te sorprenda por H por B. Yo no creo que haya diferencias de turismo por nacionalidades, hay diferencias por inquietudes. Es decir, hay el que practica el turismo de representación y es yo no me voy de París hasta que me ha hecho la foto delante de la Torre Eiffel, y es más, he ido a París para hacerme la foto en la Torre Eiffel y poderla poner en Facebook y comentarla con mis amigos, y eso da igual si eres español, italiano, japonés, ruso o de Sudáfrica. O sea, esto es exactamente igual y es es un tipo de turismo que, si bien a las ciudades les encanta porque les llena los hoteles y les llena las avenidas comerciales, sí que es verdad que es un turismo que a veces tienes la sensación de que se está perdiendo en su obsesión de hacer la fotografía y de compartirla, y mientras lo está subiendo al Facebook y todo esto y tal, se está perdiendo la singularidad o lo excepcional que haya en una ciudad. Ese tipo de turismo está en todas partes. Luego hay otros tipos, ¿no? Hay gente que tiene un perfil mucho más viajero, ¿no? Es decir, que tiene un perfil mucho más, quizá más reposado, un perfil de dejarse, pues, imbuir muchísimo por la singularidad, por lo excepcional de las ciudades en las cuales estás, y eso también lo ves, ¿vale? Es decir, es gente que sí, que pasea por los sitios más turísticos, pero luego es el primero en extender su estancia, en no estar, pues eso, si vas a una ciudad como Londres o París, no pretender verlo todo en 3 días, porque entonces no ves nada, o sea, sino, oye, pues haz una selección, escoge 4 o 5 barrios, 4 o 5 espacios y deleítate y ten una experiencia mucho más reposada y mucho más pausada. Te digo, yo no creo que haya perfiles por nacionalidades. Sí hay perfiles actitudinales, o sea, hay maneras de enfrentarse a una ciudad o maneras de disfrutar una ciudad nueva. Una ciudad para este verano en Europa. Y voy a decir a una ciudad que es como muy manido, ¿no? Pero es que yo me iría a Venecia. Y eso que hace calor, está hasta arriba de turistas, pero Venecia cuesta superarla. Y además es una ciudad que yo todas las veces que he ido, cada vez que he ido la he visto diferente. O sea, cada vez que voy me gusta más. Y cada vez me atrevo más a escaparme de esas zonas que quizás están como más delimitadas por los itinerarios turísticos. Y una ciudad fuera de Europa, si eres más ambicioso en el tema de viaje y tal, yo te recomendaría 3. O sea, Brasilia, o sea, por todo el tema más utópico, toda esta traducción de una mirada de un arquitecto y de un urbanista que tenían este punto de Oscar Niemeyer y de Lucio Costa, que tenían una visión de crear una ciudad absolutamente artificial y la crearon, y ahí está, y la puedes ver y es un cruce fantástico. Austin,
O sea, en Estados Unidos, o sea, una ciudad, para los que les guste más todo el tema de las tendencias y tal, Austin es una ciudad vibrante, a mí me recuerda, y sé que puede resultar un poco extraño, pero me recuerda a Barcelona hace unos años. O sea, Austin es una ciudad, pese a estar en Texas y tal, pero es una ciudad que vibra muchísimo con todo lo que es la experiencia estética asociada al mundo del diseño, al mundo de la arquitectura, y está en la calle. O sea, no hace falta ir a museos a verlo, ni hace falta ir a buscar sitios muy específicos, ¿no? Lo vives en la calle. Y otra ciudad maravillosa donde yo me perdería cada vez que tuviera una ocasión sería Tokio. Una ciudad, da igual el momento del año, da igual si tienes 2 días, 3 días, una semana o un mes. O sea, porque Tokio es de estas ciudades que no te las acabas y que vayas donde vayas, barrios, hay infinidad de barrios diferentes en una misma ciudad, infinidad de subculturas, infinidad de estilos de vida, vas conviviendo en un espacio que es pantagruélico, o sea, es tan grande, o sea, es tan inaccesible, tan absolutamente inabarcable, tan falto de proporciones, o sea, una ciudad que está desproporcionada en la manera como está concebida y tal, pero que a su vez tiene un pasado, tiene un respeto al puede sonar un poco tópico, ¿no? Pero un respeto a la tradición, un respeto a los que vinieron antes y construyeron algo, tienen un pasado, como ciudad tiene un pasado traumático y no lo esconde, sino que lo enseña, lo muestra, tampoco lo hace como Berlín, que lo convierte en merchandising, lo convierte en un fetiche, pero sí no tiene ningún problema en mostrar sus heridas, ¿no? Es decir, todo aquello que durante el siglo XX es una ciudad que, que ha tenido su vida y tal, y la verdad es que es una ciudad absolutamente fantástica.